Saludos mi gente, y lo primero que vamos a tratar en esta tarde, o en este podcast mejor dicho, es de que se dice, o dentro de las iglesias nos han enseñado, de que el consumir bebidas alcohólicas es pecado. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber algo. Hay un grupo de personas que vienen de ese mundo, ¿verdad? Y al venir de ese mundo, para ellos es bastante complejo volver a ese tipo de cosas, porque en algún punto resultó ser una adicción o resultó ser bastante dañino para ellos. Y en el caso de personas como eso, es bueno mantener esa limitante, porque no podemos, vamos a decir, entrar en tentación a esas personas o llevar a la tentación a esas personas cuando la Biblia nos manda a correr de la tentación. Pero al mismo tiempo también la Biblia nos dice que nosotros debemos tener dominio propio. Es decir, si una persona sufre de diabetes, pues no va a consumir cosas que le perjudique su propia diabetes, aunque esté en un sitio donde se brinde bien. Basado en eso, ya con esa base, hay que decir que claramente la Biblia en ningún sitio dice que eso es pecado. La Biblia en ningún sitio dice que consumir bebidas alcohólicas Hay es muchas pecado. cosas que no lo dice, pero que lo Eso son. es cierto. Eso es cierto. Hay muchas cosas que no lo dicen, pero incluso hay versos bíblicos que hasta apoyan eso, el tomar alcohol. A muchos dirán, no, que eso fue en el caso de Timoteo. No, vámonos para el Antiguo Testamento. Porque sabemos que Timoteo tiene un asunto en el estómago, pero si nos vamos al Antiguo Testamento, Eclesiastés tiene muchas partes que tienen que ver con eso. Y el mismo libro de los Proverbios también tiene y habla de eso mismo. Y si vamos entonces a personas que eran representantes para nosotros de lo que es una vida correcta delante de los ojos de Dios, nos vamos a encontrar que también tomaron específicamente vino. Así que, según lo que yo he podido ver y entender a través de la luz de las Escrituras, el consumir específicamente, yo me voy a ir solamente por el vino. Tomar vino no es pecado. Mi gente, y lo que dice Imagen tiene mucho sentido, porque la palabra dice, bebéis, pero no os embriaguéis. El problema está cuando perdemos el dominio propio y ya lo que estamos haciendo nos domina. Nosotros no dominamos lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo no domina. Esto crea un problema muy grave. ¿Por qué? Porque también hay que ver en el contexto que lo hacemos. No es lo mismo que, como puedo beber y no embriagarme, yo tome una copita y me la bebe en mi casa, a que yo vaya y coja una botella y vaya a una discoteca. Porque yo sé que en los comentarios muchos van a decir, no, pues ve a una discoteca. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Sí, eso pasa. Porque en el momento que yo en mi casa, con mi familia, por alguna celebración, como hacen los israelitas, Sí. toman su vino y te dan su traguito, no es pecado. Ahora, ¿qué personas no bebían en Israel? Las personas que eran llamados nazareos, o los que eran escogidos específicamente para alguna cosa por el Señor. Esa persona no se le permitía ni a la madre, cuando lo tenía en el vientre, tomar no solamente vino, algunas otras cosas. Entonces, decir yo, porque no tengo el dominio propio, que es pecado, donde la Biblia no dice que es pecado, sino que la Biblia dice que el embriagarse es el pecado, entonces yo estaría agregándole a la Biblia, porque hay muchas personas que le están poniendo a la Biblia. Le están poniendo de una manera y le están poniendo de otra manera, y quizás no crean que le están poniendo, porque si yo no tengo el dominio propio para algo, yo no puedo condenar al mundo entero por ese algo. Y eso es claro, y es importante que lo sepamos en este podcast. Sí, es cierto eso. La Biblia muchas cosas no dice que es pecado, pero tenemos un Espíritu Santo por dentro. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos los da, nos facilita disfrutar con la ayuda de la santidad, el Espíritu Santo. Y eso nos va a decir muchas cosas que la Biblia no nos dice que son pecados. Por ahí está el Espíritu, ahí está su conciencia también. Usted sabe que tomarse una copita de vino, como ya incluso en aquellos tiempos se bebía vino y del bueno, porque si no mal recuerdo, creo que bien recuerdo, el primer milagro que hizo Jesús
en la boda de Caná. Y todavía los críticos profundos de esos versos dicen que fue uno de los mejores vinos. Todavía se habla de ese vino. En Israel, fuera de la Biblia, todavía se habla de ese vino. Es decir, personas que estuvieron ahí, padres de niños, lo llevaron a su casa esa noticia. Esos niños crecieron y lo siguieron, y esa noticia se siguió propagando por otra línea, aparte de la Biblia, como muchas cosas que han pasado, que hizo Jesús, que se propagaron fuera de la línea de la Biblia, o sea, que fueron reales, que personas lo fueron difundiendo y no se escribieron. Entonces, beber de más, que tú agarres y llegas a tu casa y te des un trago de romo y que al otro día por la mañana otro trago de romo y que romo, eso es pecado realmente, porque dime tú, ahora que un día tú compartiendo un traguito de vino, eso no es nada. Yo considero que eso no es nada. Incluso la Biblia dice que un poquito de vino alegra el corazón, porque tú no vas a hablar con el Señor ebrio. Por eso dice la Biblia que los sobrios tenemos que estar sobrios en nuestros cabales completos, porque ebrio, imagínense un ebrio en la calle como que anda, todos los rebotes, todos los golpes lo hace, todo lo que le brindan lo coge. Por eso es que tenemos que permanecer sobrios. Así, ¿no? Y en primer lugar, pierde el dominio propio. Pero hay algo que me llama la atención, una conversación que Jesús tenía una vez con el público. Y él decía a Juan que no comía ni bebía vino, ahora hablando con los que sabían de la ley, con los fariseos y todo eso, tirándole su gran plimazo. Dice a Juan que comía y que bebía vino, no aceptan el mensaje. Pero yo, que soy comilón y bebedor, porque Jesús comía mucho y bebía mucho vino y no vino malo. Que me dice, no, pero el vino de aquel tiempo, un vino sano. Hay un vino sano. Tú me dices que el vino bueno es el que no tiene alcohol. El vino bueno es el que tiene alcohol. Un vino natural, fermentado naturalmente, un alcohol incluso más potente que esos vinos raros que andan por ahí. Entonces, ¿qué viene diciendo Jesús con esto? Pero ¿en qué momento tuviste a Jesús borracho? En ningún momento. ¿En qué momento se vio a Jesús fuera de sus cabales? En ningún momento. Entonces el problema está en la manera en que hagamos las cosas. Porque, por ejemplo, comer no es pecado. Pero en el momento que yo como exageradamente, empiezo con el pecado de la gula. Entonces, hay muchas cosas, señores, que nos las han vendido como pecado, pero no sin darnos la fuente por qué es pecado y cuándo es pecado. Entonces, cuando decimos que algo es pecado sin ser pecado, nosotros estamos restringiendo a la gente y quitándole la libertad que Dios le dio. No a libertinaje, pero tampoco podemos quitarle la libertad que Dios le dio a la persona. Bajo la misma temática, incluso el compañero Archie mencionó al Espíritu Santo, y hay un verso que ojalá no esté yo fuera de contexto al utilizarlo, que dice que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y esa segunda parte es la que más me gusta, de dominio propio. Yo vuelvo a repetir, las personas que tuvieron una condición con el alcohol en su vida pasada, otra vez digo, no es recomendable para ustedes que tuvieron esa condición, no es recomendable para ustedes, pues volver a toparse con eso, porque a la larga pues les podría perjudicar. Entonces caerían en la parte que es la que la Biblia condena, que es la embriaguez y lo que resulta de la embriaguez. Porque no solamente es el embriagarse, sino lo que resulta del embriagarse. Creo que hay un verso que dice que de la embriaguez nacen disensiones o algo por el estilo. No, si mal no recuerdo, parafraseo el verso. Pero volviendo al dominio propio, tenemos que reconocer que las cosas, cuando salen de nuestro propio dominio, es que se convierten en una carga para nosotros y en una piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Eso incluso aplica sobre otras cosas. Pero como el tema ahora es el vino, específicamente, si tomarlo perjudica tu relación con Dios, entonces voy a utilizar una frase que se utiliza mucho. Para ti ya es pecado. Porque a ti te perjudica tu relación con Dios. A ti. Excelente. Pero si no perjudica tu relación con Dios, si tú puedes tener dominio propio sobre eso, reconociendo que si tú te pasas de las 3 copas, te estás casi borracho ya, entonces no es recomendable. Si tú no puedes resistir tampoco a la primera, tampoco es recomendable
Pero, escuchen bien la palabra que he dicho un par de veces, recomendable, pero eso no dice que sea pecado. No es recomendable. Eso no dice que sea pecado. Ahora bien, si a la luz de la Biblia, pues lo puedo repetir, a la luz de la Biblia, incluso esa cita que mencionó el compañero Archie de la boda de Canaán y el compañero Sánchez, me recordó la vida de Jesús. Y sabemos, y algunos dicen, no, que ese no era el vino. Cuando a ti te dicen que el vino de la boda de Canaán fue el último, el mejor, el que se está hablando de por encima de 7 grados de alcohol, por encima de 12 grados de alcohol, de eso es que se está hablando, de un vino bueno. A eso es que se refiere. Entonces, tenía alcohol el vino. Y en el caso de, por ejemplo, Juan el Bautista, en el caso de él que dice que todos eran bebedores, se refería a que en cada lugar donde comían, pues se brindaba vino, como parte de la dieta alimenticia. Entonces, bajo esa temática, no podemos decir que Jesús prohibió nada de eso. Al contrario, quienes lo condenaron eran las personas con las que él debatía. No, miren, también, y si ustedes se fijan, estos son temas de gente sabia. Una persona que no tiene la sabiduría llega a estos caminos y empieza a beber como si estaba afuera. Él da un petacazo de romo. Pero ¿qué hace el sabio en este caso, como nosotros? No que somos gran sabios, sino lo poquito que Dios nos ha dado y tenemos fe de que nos seguirá dando. Buscamos informaciones, buscamos profundidades para ver si podemos tomar un poquito de vino. Claro está, porque para eso estamos. Entonces, ¿qué hace el sabio en este caso? Como dice Proverbio 21. Dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. O sea, cualquiera que bebiendo vino o bebiendo sidra, empieza a salirse de su sabiduría, empieza a fallar en lo que hacía, empieza a hacer cualquier tipo de loquera, empieza a equivocarse, no es sabio. Por eso es que el vino no es para todo el mundo. Okay, no, y miren, la Biblia dice, cuando habla de un ministro, para elegir un ministro, dice que no fuera dado al vino, no que no bebiera, que no fuera dado al vino. ¿Qué es una persona dada al vino? Lo que Archie está diciendo. Bebe hoy, bebe mañana, bebe pasado, pasado, y cuando viene a ver un alcohólico, ¿tú me entiendes? No es... Utilizando el mismo verso que leyó nuestro compañero Archie, dice el versículo, el que por ellos yerra. La palabra ahí viene de la palabra errar. Y la palabra errar es dejarse, en ese sentido, obviamente, es dejarse llevar. Es como decimos en buen dominicano, llevarse del gustico. Entonces ahí es que te dice que el que por ellos yerra, parafraseando, le va a ir mal. Que por ellos yerra, el que se deja llevar. En otras palabras, tú necesitas tener dominio propio. Que ese es el foco de este tema. Necesitas tener dominio propio, necesitas tener equilibrio. Y como decía el compañero Archie, necesitas tener sabiduría para tú poder entender si vas a resistir a eso o no. Bueno, mi gente, y estamos activos y seguimos con el segundo tema. Este tema es, vamos a hablar, señores, la magnolia es pecado. Está fuerte el asunto. Ay, Dios mío. Señores, se ha hablado muchas veces acerca de la hoja seca. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando hay mucha hoja seca a un lado, eso es paja. Y no estamos hablando paja, pero estamos hablando de la magnolia. Mi gente, esto es un tema muy hablado en las iglesias. Y voy a hablar con los evangelistas que quizá vea este video. Deja de llevar un mensaje puesto en tu cabeza a la iglesia, de que en esta iglesia se están haciendo la hoja seca a los varones. Pero yo nunca he visto un evangelista decirle a las hembras se están haciendo su hoja seca. No, porque solamente creen que son los varones que se hacen la hoja seca. Señores, hay un porcentaje alto, casi mayor del hombre, por no decir mayor, de mujeres que se hacen su hoja seca. Entonces, la cuestión ¿es pecado o no es pecado la hoja seca? En primer lugar, para entender este fenómeno que pasa en la mayoría de jóvenes, en las congregaciones, lamentablemente, es algo que estamos viviendo, y que se ha relacionado estrictamente con la fornicación, podemos decir que es pecado en el sentido de la intención
es como el gas, lo que prenda, lo que lleve a la persona a la hoja seca. Puede ser que lo que lleve a la persona a la hoja seca sea ver algún video. Puede ser que lo que lleve a la persona a la hoja seca puede ser imaginarse a alguna persona. Si partimos desde esa premisa, es pecado desde antes de ir a la hoja seca. Pero ahora, si la persona va a la hoja seca normalmente, que es difícil que pase, no podemos decir estrictamente que es pecado. Y ahora, ¿por qué? Usted me puede mencionar la laxivia, me puede mencionar la fornicación, me puede mencionar que no pegue contra su propio cuerpo, pero en la Biblia como tal, no hay un verso que estrictamente diga que hacerse la hoja seca es pecado. No lo hay. Entonces, yo no puedo llevar a mi teología más allá de lo que dice la Biblia. Ahora, ¿estoy apoyando con eso? No, porque lo dije desde un principio. El fin que lleva la hoja seca es pecado. Si tú piensas en una persona, dijo Jesús, que adulteraste con ella en tu corazón, antes de ir a la hoja seca, tú estás pecando. Pero hay mucha gente que dice que es pecado porque se vierte la cosa aquella en el suelo. Y ponen como ejemplo al hijo creo que era de Judá, cuando vertía la cosa en el suelo, y Dios se aburrió con él y se quilló, se enojó, y por eso le dio machete. ¿Sabe por qué? Porque él lo hacía con la intención de no darle descendencia a los hermanos, de no seguir la ley del levirato, ¿era que se llamaba? Entonces, mi gente, no podemos decir que algo es pecado nada más porque creemos que es pecado o porque lo que lleva a eso es pecado. Tenemos que concentrarnos en el acto en sí. Ahora, no digo que lo haga, no, porque todo lo que te lleva a eso es pecado. Pero, ¿y si en el caso de que tú fueras a la hoja seca sin una idea preconcebida, sin un video y sin una imaginación? Y ahora entro a un tema muy delicado. Hay muchos esposos que están en la hoja seca, en la puñeta. Y usted me pregunta, ¿cómo? Si el esposo tiene a su esposa. Porque hay esposas que se le están negando al esposo, incumpliendo la ley de Dios. Cuando el esposo se encuentra en esta situación, ¿qué usted quiere? Que coja para la calle y busque otra mujer y esté con otra mujer. Que vaya a un centro de eso y esté con otra mujer. Entonces, en el momento que el esposo está en la hoja seca, sea que piense en su esposa, sea que no piense en su esposa, mi pregunta es, ¿está en pecado el esposo? Si piensa en su esposa, ¿está en pecado? Eso es una pregunta buena, porque dice Jesús que si piensa en una mujer, adultera con ella en su corazón, pero si está pensando en su esposa mientras está en la hoja seca, ¿está en pecado? Yo me atrevo a decir que no está en pecado, que está en la hoja seca porque su esposa se le está negando. Entonces, cuando vemos en ese sentido, ahí la hoja seca no es pecado. Entonces, lo que es pecado, vaya a Pekín o vaya a San Juan de la Maguana. Entonces, es un tema profundo ahí. Y también esposas, dejen de negársela a los esposos. Dejen que los esposos dejen de estar en esa hoja seca, dejen que esas manos descansen. Miren, esas manos son para trabajar, para cubrirle y llevarle los beneficios al hogar. Déjese de eso, que el esposo esté ahí enchiquerando y jalando. No, mi hermana, Dios las bendiga y las cubra a ustedes, pero no se le nieguen a su esposo, que su esposo dejen la hoja seca, mi gente. Así no. Sí, eso mismo, la hoja seca, eso es señal de un candelazo. Señores, hablar de ese tema es un poquito delicado y hay que irse bien lejos. ¿Por qué hay que irse bien lejos? Porque precisamente se trata de entender los pensamientos, el deseo o la necesidad del cuerpo, entre otros aspectos que se tienen a considerar desde el punto de vista ya, vamos a decir, biológico. Por eso, en parte estoy de acuerdo con el ministro Sánchez, y es precisamente cuando se habla de la intención. Todos sabemos, todos entendemos, y por más que usted lo quiera maquillar, esa es la pura verdad. Se necesita de un estímulo primero antes de llegar a la hoja seca. Algo que lo inspiró. Eso es indiscutible. Se necesita algo que lo inspire. Ahora bien, también se sabe que el cuerpo, o no sé si ustedes o alguno lo sepa, pero el cuerpo en sí mismo, entiende de la sexualidad como una necesidad. No tanto como comer u orinar, ¿verdad? Pero es muy parecida. Incluso hay datos científicos que dicen que
hasta podía tener efectos secundarios en la fisiología de la persona si hace falta ese asunto. Y que el cuerpo mismo también necesita pues liberarlo. En el caso de los hombres y también en el caso de las mujeres, porque bueno, que nada más los hombres, sí, claro, está bien, nada más son los hombres, no vamos a llevar de eso. Entonces, vemos que Jesús dice que inmediatamente tú la tomaste en tu mente, sin haber hecho el acto, ya pecaste. Pero se está hablando de intención, se está hablando de pensamiento. Ya eso se puede tomar entonces como un pensamiento lascivo. Ya se puede hablar de lascivia, ya se puede hablar de lujuria. ¿Por qué? Porque tu primera intención o tu inspiración viene porque tú le tiraste el ojo a la vecina o a alguien con la persona que tú no estás. Entonces ya eso, en ese punto, en ese sentido ahí, ya la Biblia, Jesús dice que sí, que tú ya cometiste el acto. Incluso sin ponerte la mano, ya cometiste el acto, ya pecaste. Algunos dirán, bueno, pues yo sigo para completar. Sí, hay muchos que dicen eso. Pues yo voy a seguir para completar. Cuidado, porque señores, no sé si ustedes se han dado cuenta en todo el podcast, pero estamos hablando de dominio propio todavía. Seguimos hablando de dominio propio. El tema que poca gente lo habla. Sí, es cierto. Seguimos hablando de dominio propio, seguimos hablando de sabiduría, seguimos hablando de lo mismo, aunque estamos tocando temas en específico. Y usted me dirá, no es pecado, ¿es pecado o no pecado? Yo tengo mi reserva, aunque creo que no, pero dadas las circunstancias y dada, vamos a decir, el asunto previo al acto, pues no podemos decir que no, porque del 100%, el 99.99999 siempre tiene inspiración. Entonces, mi gente, yo jugaba una tripletica. ¿Es pecado? Está fuerte el asunto. Mi gente, mira, la mayoría, casi el 100% de los cristianos que tú le preguntas por qué jugar a la lotería es pecado y no está correcto delante de la presencia de Dios, no sabe qué decir. Y no les culpo, porque son temas, como los dos temas anteriores que hemos tratado, que son muy poco tratados en las iglesias, a veces porque en la iglesia son iglesias en crecimiento, que no tienen esa madurez, o porque son temas plátanos, que dijo Pablo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado sabiduría. A ver si hay temas, es como dijo Ismael, todo esto se trata de dominio propio y de sabiduría. Hay temas que no se tratan con todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad para manejarlos. Entonces eso se entiende, eso se sobreentiende. Ahora bien, ¿dónde entra el pecado de la lotería? En 2 puntos. Primer punto, depositamos nuestra confianza de bendición en un juego. Nosotros los cristianos no podemos depositar nuestra confianza en un juego para que nos bendiga, para que nos haga crecer. La Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás, sea ropa, comida, bebida, cualquier cosa, va a venir por añadidura. Eso es el primer lugar. Y cuando ponemos nuestra confianza en los hombres, un sistema hecho por los hombres, de recompensa hecho por los hombres, ya estamos declinando de Dios, quien es quien nos bendice y de quien dependemos. Por eso dijo Pablo, estando, yo creo que fue Pedro, estando ya con comida y bebida, no busquemos más. Digo, estando con comida y ropa, no busquemos más. No necesitamos más nada en este mundo porque somos peregrinos aquí, señores. Nosotros, Cristo nos viene a buscar. Nosotros somos embajadores del reino. ¿Qué significa embajador? Que yo represento el reino de los cielos aquí en la tierra. Yo no soy de aquí, yo soy peregrino. Entonces yo no puedo tratar de amoldarme al sistema de este mundo. Dice la palabra que los que militan no se pueden involucrar en los negocios de esta vida. Entonces, primer punto. Primer punto es que deposito mi confianza en algo que no es Dios. Y el segundo punto, que es el punto más bíblico que quizás podamos conocer, es que no podemos dar nuestro dinero a usura. No podemos llenando el corazón de usura de una manera que con 5 pesos yo quiera volverme rico. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque aquí en el Evangelio hay una regla del principio, incluso un castigo. Con el sudor de tu frente te vas a mantener. Ahora, si tú usas tu sabiduría para hacerte rico, está bien. Pero debemos aprender eso, porque a veces, desde que vemos un hermano que entra a la banca, aunque sea por una recarga, decimos, no, está en pecado esto, está lo otro. Tenemos que cuidarnos también de estar mandando a las personas para el infierno. Nosotros no vinimos aquí, nosotros no somos juez. Dice Santiago que cuando yo juzgo la ley, yo no soy
es más que un juzgador de la ley, yo soy un juez. Entonces, nosotros no somos jueces, el único juez es el Señor y debemos dejarle las cosas de ese nivel, de ese amplitud al Señor. Ahora, dice la palabra que juzguemos con justo juicio. ¿Qué cosas? Las cosas que nosotros podemos juzgar aquí en la tierra. Nosotros podemos juzgar casos y llevarlo a la solución, pero hay casos que hay que dejárselo a Dios, hay cosas que hay que dejárselo a Dios. El lema del mandar al infierno, dice la Biblia, que el único que tiene el poder para mandar al infierno, ¿quién es? Dios. Tú no puedes hacer una junta en la iglesia y mandar a una gente para el infierno. Tú no puedes hacer una junta en la iglesia y salvar a una gente. Entonces son cosas que solamente Dios la puede juzgar. Pero ahora hay problemas en las iglesias que sí lo podemos juzgar nosotros. Alguien fornicó, se organiza, se le entra en un proceso de disciplina, alguien adulteró, alguien habló mentira, el pecado que haya cometido. Pero en el caso de la lotería es que no podemos depositar nuestra confianza en algo que no sea Dios. Y número 2, no podemos dar nuestro dinero a usura, porque el que da su dinero a usura ya es un usurero y nosotros no podemos ser usureros. El que da su dinero a jugar lotería es lo mismo que usted ponga un colmadito y donde la libra de azúcar está a 40, usted la ponga a 60. Porque hay cristianos colmaderos. Estamos hablando de la usura y del dominio propio, del control. Por favor, si la azúcar está a 40 en un lado y usted es cristiano y tiene un colmado, no la ponga a 50, mi hermano. Se la compran en el mismo camión y cuando viene a ver está más barata. Señores, estamos hablando de ir a quiniela. No se puede jugar a la quiniela. Pero ¿qué pasa? Usted pone el azúcar a 60 cuando es a 40. Usted es peor que uno que juega a quiniela. Peor 50,000 veces hablando. 50,000, 780,000 veces hablando. Entonces, juzgan, desde que venga una gente entrando a una banca, lo juzgan y todo. Pero usted, por ejemplo, vende pescado y agarró el peso para que cuando pese media libra, pese una libra completa. Abusador. Entonces, tiene el peso que pesa más de lo que es. Vende cosas más caras de lo que es y critica al que va a jugar a la quiniela. Tú eres igual o peor. Entonces hay que entender una cosa, que lo que en la quiniela es la usura. La usura en el corazón de la persona que está haciendo la acción, que quiere volverse rico con la quiniela. Eso es, mi hermano, no es más nadie ahí. Entonces, partiendo del punto de vista del ministro Sánchez, que él dice que ponemos la confianza en un asunto hecho por hombre. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en algo por el estilo, entonces podemos decir que eso es idolatría. Santo. Podemos decir que es idolatría porque ¿qué es la fe? La fe es la confianza. Una traducción del hebreo, si mal o no estoy equivocado, de la palabra fe es emuná, y emuná significa confianza en la práctica, habla de confianza. Entonces, si yo deposito mi confianza en algo que no es Dios, entonces yo estoy poniendo mi fe en algo que no es Dios, y si pongo mi fe en algo que no es Dios, entonces es idolatría. Dios mío, recién enviado. Te está poniendo poderoso aquí. Entonces es idolatría, precisamente porque nosotros estamos evocando nuestra fe o mandando nuestra fe a algo que no es el creador del universo. Y la palabra nos manda en el primer y grande mandamiento que hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces, si yo pongo mi fe en la usura, o si yo pongo mi confianza en la usura, entonces puedo caer en idolatría porque estoy sobreponiendo a eso por encima de Dios. Alguno me va a decir, bueno, pero ¿y si yo no la pongo encima de Dios? Entonces eso deja de ser pecado. Entonces entra lo que dice el Salmo. Estás entregando tu dinero a usura. Estás buscando la manera de conseguirlo de manera fácil y sin esfuerzo. Y sin mucho esfuerzo. ¿Que hay mucha gente que hace eso? Sí. ¿Es correcto? No. Obviamente no es correcto. Pero basado en lo que tenemos entendido y lo que hemos estudiado y lo que está a la luz de la Biblia, podemos entender que esos dos factores son los que se dan. Número uno, si pones tu confianza en algo que no es Dios, eso se convierte en idolatría. Número dos, por encima de lo que es Dios o lo que no es Dios, eso es idolatría. Número dos, es entregar tu dinero a usura. Entregar tu dinero a usura. Y dice la palabra que no podemos servir a dos señores. No podemos servir al Señor y también servir a la riqueza. Entonces, en el momento que tú das tu dinero a usura, tú le estás sirviendo a la riqueza. Así porque es. hay cristianos, señores, que están frustrados con la quiniela. Escúchame tú, frustrado con la quiniela.
Sal de la quiniela. Sal de la quiniela. Atención, frustrado con la quiniela. Sal de esa quiniela. Sal de esa quiniela, que no atraven, sal de esa quiniela. Dios le bendiga a mi gente, que la paz del Señor esté con ustedes. Recordarles que pueden seguirnos en YouTube como Construyendo el Reino y en Facebook como Construyendo el Reino Podcast. Estamos subiendo contenido, estamos subiendo cada uno de estos capítulos. Este es el episodio 5, así que pueden seguirnos en Facebook como Construyendo el Reino Podcast y en YouTube como Construyendo el Reino. Dios le bendiga a mi gente. Nos vemos en el próximo episodio.